pasión de hacer el bien, siendo apóstoles que enseñan la verdad y la virtud, humanizando y transformando con confianza y con valor, convencidos más que nunca de formar el corazón, del corazón de Blancarte a la educación de hoy. Es entrega constante, calidad y convicción, con dedicación y esfuerzo, ser fermento de la vida. El proyecto nos fue dado, caminemos con María. Queridos papás y mamás de niños y niñas de la primera comunión, y me atrevo a intentar daros esta catequesis, es uno, porque amo con todo mi corazón a Jesucristo, realmente le amo. 2, porque creo totalmente en su palabra que conocemos a través del Evangelio. Creo en lo que dice Jesucristo. 3, porque creo que Dios no solo existe, sino que está. Y creo que no está de espectador de nuestra vida, sino que está al servicio de cada uno de nosotros. Y esa noticia es tan importante cuando uno la ha descubierto, que tienes que hacer más esfuerzo para callártelo que para contarlo. Eso es todo lo que yo quiero contar, que tenemos a un Dios a nuestro servicio y que es una pena perdérselo. El valor de todas las palabras que dice Jesucristo no está en que sean palabras bonitas, aunque lo son, tampoco en que sean palabras interesantes, aunque lo son, y me atrevo a decir, tampoco en que sean verdaderas, aunque lo son. El valor más importante es que son eficaces. Y esto no es algo que uno pueda demostrar intelectualmente, con un razonamiento correcto. Es algo que cualquiera de nosotros puede experimentar en su propia vida, que esto es una revolución positiva en la vida de cualquier persona, y que esto no es una receta para gente especial, para personas que han recibido una educación, para personas de una condición social o económica o física o intelectual, no. Esta es una enseñanza universal. Tenemos un Dios que es un Dios de todos y para todos. Y es un Dios que no nos obliga a nada. Esto a mucha gente le sorprende, porque a lo mejor tienen una idea, desde niños, de que Dios es un dictador. Es un ser serio y enfadado que nos está apuntando con el dedo diciendo: no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, haz eso, haz eso, haz eso. En el tono de voz que le ponemos a Dios es antipático, y el Dios del que nos habla Jesucristo es amor. Es amor, no es que ame mucho, es que su esencia es amar. Tenemos un Dios que se da a sí mismo, que se regala a sí mismo, a quien quiera recibirle. Jesús nos ha mostrado que Dios es Padre, es más, que es Papi, Papaíto. Es así como Jesús le llama a Dios Padre, no le llama el Alfa y el Omega, no le llama el Señor de los ejércitos, la energía eterna, le llama Papi. Y nos ha enseñado que nosotros también podemos tratarle con esa confianza. Nos ha mostrado que el corazón de Dios Padre, que el rasgo más importante de su personalidad es la ternura, es la misericordia, es el amor, es el cariño. Nos ha mostrado a un Dios que es espíritu consolador, un espíritu que es fortalecedor, que nos llena de fuerza, un espíritu que nos llena de paz, de alegría. Y a través de Jesucristo hemos aprendido, hemos descubierto que Dios es
Salvador. ¿Salvador de quién? De nosotros. Él no se ha quedado en el cielo contemplando la situación penosa en la que caemos las personas de nuestros pecados. No se ha quedado arriba mirándolo y juzgándonos, sino que ha bajado a la tierra para servirnos, para liberarnos de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no celebrar que tenemos un Dios que nos ama tanto? ¿Cómo podemos dejarle fuera de nuestra vida? Lo que nos estamos perdiendo. Todo esto de la fe, de la religión, de la Iglesia, no va de cumplir un sinfín de obligaciones antipáticas y aburridas que nos estropean la vida. Esto va de devolver agradecimiento por los muchísimos regalos que Dios nos da cada día y de vivir en consecuencia, de intentar cumplir la voluntad de Dios, que no tenemos que imaginar, sino que la conocemos perfectamente gracias a Jesucristo. Hoy, por ser el primer día de la catequesis para padres, voy a poneros una tarea que es muy fácil, muy bonita y muy rápida de hacer. Primero tenéis que hablar con vuestros hijos y que os cuenten lo de la habitación secreta. Está en el capítulo 3 de Catequesis. Y después voy a enseñaros una oración que es una sola palabra. Y os invito a que la recéis. Esa oración dice así: Papi. Y ya está. Si queréis ampliarla un poquito más, podéis. Podéis decirle: Papi, no te conozco. Creo que existas. Papi, creo que estoy hablando solo. Pero por si acaso, papi, y me amas como dicen que me amas, manifiéstate en mi vida. Ayúdame. Yo me la juego a que esa oración no solo va a ser escuchada, sino que va a ser respondida. Y muy pronto vais a ver que Dios no es sordo, sino que nos escucha y nos atiende y nos responde con amor. Es de las maravillas, porque hoy vamos a hablar sobre la Iglesia. Preparaos. Ojalá lo que voy a representar a continuación fuera pura imaginación mía, fuera una ficción absurda, ¿no? Imaginemos a una persona que está muy contenta en la iglesia, está tan contenta que canta así: la iglesia es una maravilla, sí que maravilla, sí que maravilla, la iglesia es una maravilla. ¿Tú has leído la prensa últimamente? No, ¿por qué? Bueno, pues te recomiendo que la leas y luego hablamos, ¿vale? Vale. Gracias. Aquí dice que un sacerdote de la iglesia ha hecho algo terrible. No es posible. Aquí habla de un obispo que ha hecho... Es que no puedo ni decirlo en voz alta. No. Un cardenal. Aquí cuenta que no ha sido uno, que han sido muchos obispos y cardenales, muchos sacerdotes de la Iglesia. Menos mal que el Papa está limpio. ¿Esto lo hizo un Papa? La Iglesia es una porquería, una porquería, una porquería. Yo no sé qué pinto en la iglesia con toda esta gente tan asquerosa. Adiós, yo me voy de la iglesia. Adiós, adiós, no volveréis a verme por aquí. Ojalá esto fuera un chiste sin gracia. Ojalá fuera una broma de mal gusto. Ojalá fuera una mentira que se han inventado los medios de comunicación para desprestigiar a la Iglesia desde fuera. Ojalá fuera así. La verdad es que es verdad. La realidad es que ya en el Evangelio se nos cuenta cómo uno de los amigos íntimos de Jesús,
quien más tenía que amarle, quien más había aprendido directamente de sus labios, lo traicionó y lo vendió para que lo crucificaran. Y la pregunta crucial es, ¿y ahora qué hacemos? O mejor dicho, ¿y ahora qué hago yo? Y la respuesta que muchas personas han tomado es, yo me voy de aquí. Y es comprensible. Es comprensible que las personas que esperaban encontrar que la Iglesia era una asociación de gente pura, de gente limpia, de gente santa, de gente impecable, se haya sentido incómoda diciendo, yo no quiero estar aquí, yo me voy. Del mismo modo que ha habido personas que han dicho, yo no quiero saber nada más con el fútbol porque hay futbolistas que estafan dinero a Hacienda. Yo no quiero saber nada con los políticos porque hay políticos corruptos. Yo no quiero saber nada con los bancos porque hay banqueros ladrones. Y entonces van excluyendo de su vida cualquier relación con personas contaminadas por el pecado. Y esto es lo más asombroso de Jesucristo, que se ha casado con los pecadores. La Iglesia es la alianza eterna que Dios ha hecho con los pecadores. Hasta que no comprendamos esto, no podemos decir que conocemos a Jesucristo ni que conocemos a la Iglesia. En cambio, el día en que descubrimos que Jesús ha venido a la tierra precisamente para buscarnos a nosotros los pecadores, ese día nos enamoramos perdidamente de Jesucristo y de la Iglesia. A Jesús, los hipócritas disfrazados de gente pura le reprochaban que fuese amigo de pecadores, que se alojase en su casa. Se escandalizaron cuando vieron que estaba con una prostituta, que lloraba su pecado y enjuagaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Seguramente tampoco comprendieron cómo es posible que Jesús nombre como representante suyo en la tierra a Pedro, que se presentaba a sí mismo como un pecador. Hubo un tal Saulo que se dedicaba a perseguir a los cristianos a muerte. No es que los criticara, no es que hablara mal de ellos, no. Iba a matarlos. Bueno, pues precisamente a Saulo Jesús se le acercó, lo curó y le dio una misión de anunciar el Evangelio. Y hubo personas en la Iglesia que dijeron, no, ¿este cómo va a ser de los nuestros? Este no es de fiar, este es malo. Y os cuento una historia más de las millones de historias que podríamos contar. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, había junto a él dos ladrones. A uno le llamamos el buen ladrón, pero de bueno no tenía nada. Era un ladrón que reconoció que estaba siendo crucificado por sus pecados, por sus delitos. Bueno, pues precisamente a ese ladrón Jesús le dijo, tú hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no le dijo, porque tú no has hecho nada, porque tú eres inocente, tú eres bueno. No le dijo eso. Jesús no justifica nuestros pecados, pero sí tiene el poder de perdonarnos, de restaurarnos, de resucitarnos aunque estemos podridos, con una sola condición, que confesemos nuestra culpa, que reconozcamos nuestro pecado. Y solamente Él sabe si nuestro arrepentimiento es verdadero. Y entonces vamos a descubrir cómo se las gasta Dios con nuestros pecados. No nos trata como a unos apestados de los que tenga que separarse, sino que se acerca a nosotros, nos perdona y nos organiza una fiesta. Quien pretenda organizar dentro de la Iglesia un grupo selecto de gente perfecta, no encontrará dentro a Jesucristo, sino una caricatura de Jesucristo y de la Iglesia. En cambio, quien se acerque a la Iglesia cargado de pecados, pero con la misma actitud humilde de aquella prostituta que lloraba sus pecados, se encontrará con el verdadero rostro de Jesús y podrá decir lo mismo que dijo Saulo, el perseguidor de cristianos, que un día dijo esto: ya no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí. La tarea que hoy me atrevo a poneros, queridos papás y mamás, es una tarea urgente. Volved a la Iglesia.
pero no volváis de visita para el día de la primera comunión de vuestros hijos. Volved para quedaros, para alojaros en esta casa de pecadores, junto a Jesucristo. Y no tengáis miedo ni de vuestros propios pecados, ni de los pecados de los demás, porque el principal poder de Jesús es ese, transformar nuestro corazón de un corazón pecador a un corazón santo. Os propongo que hoy hablemos sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad y sobre la muerte. ¿Queda alguien ahí o me he quedado yo solo? Cuando sufrimos es muy frecuente que suceda una de estas dos cosas. O bien nos unimos mucho más a Dios que antes, o justo todo lo contrario. Ese sufrimiento a veces nos lleva a rechazar a Dios, a separarnos de Él completamente. Y la diferencia entre una reacción y la otra depende de la respuesta concreta que cada uno de nosotros dé a esta pregunta directa. ¿Creo que Dios es el culpable de mi sufrimiento? ¿Creo que es el remedio de mi sufrimiento? ¿O creo que es un espectador impasible, una especie de convidado de piedra al que le da igual si yo sufro o no? Nada como el sufrimiento pone tanto a prueba nuestra fe. Y la respuesta que conocemos por la Biblia es que Dios es inocente. Él no ha cometido jamás ningún pecado. Él no ha hecho daño a nadie. No es el creador del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad ni de la muerte. Y entonces, ¿de dónde surge todo esto? Todos los sufrimientos físicos o espirituales que padecemos proceden de la ruptura con el plan perfecto de nuestro Creador, lo que llamamos el pecado original, que tuvo tres protagonistas. Un ángel traidor, amado por Dios, llamado Satanás, y nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron engañados, desobedecieron el plan perfecto de Dios y cayeron en una trampa mortal que dejó herida para siempre la naturaleza humana. Ahora nosotros podemos tomarnos todo esto como literatura, como un cuento, como la Guerra de las Galaxias, con personajes buenos y malos, el imperio del mal, las fuerzas del bien, o tomárnoslo en serio, aceptar el relato de la Biblia y darnos cuenta de que desde entonces todos los esfuerzos de Dios Padre se concentran en recuperarnos a nosotros, sus hijos, y en curarnos de las heridas del pecado. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Cuál es su protagonismo en nuestra vida? Pues Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías, que no ha venido a la tierra para darnos buenos consejos, sino que ha venido para darse a sí mismo, en cuerpo y alma, para curar las heridas de aquel pecado original en nuestro cuerpo y en nuestra alma. De modo que no nos equivoquemos al buscar culpables, porque podríamos ser injustos con Dios. Acusar a Dios de nuestro sufrimiento es como acusar al médico de nuestras enfermedades. Y hay personas que hacen esto incluso con los argumentos más piadosos. Me he encontrado con personas que me han dicho: ¡wow, qué suerte tienes! ¡Qué suerte, qué bendecido estás porque Dios te ha mandado esa cruz! Claro, Dios Padre mandó la cruz a su Hijo Jesús y a ti ahora te está bendiciendo con esta enfermedad, con este dolor, con este problema, con este sufrimiento. ¡Qué suerte! ¡Dale gracias a Dios! ¿Esto me ha pasado solo a mí o también os ha pasado a alguno de vosotros? A mí me han hablado con tanto convencimiento que me han hecho dudar. Y entonces he tomado el Evangelio y he buscado ese pasaje en el que Jesús le dice a esa mujer: yo a ti te quiero tanto que te regalo una enfermedad.
Ese pasaje en el que Jesús encuentra a un joven atlético y le dice, uy, para ti tengo una parálisis. Ese pasaje en el que se encuentra con esa persona que tiene una vista de lince y le dice, y para ti una ceguera. He buscado el capítulo en el que cuenta que Jesús conocía a alguien que tenía un negocio muy próspero y le dijo, no te imaginas lo que tengo para ti, qué regalo, un problemón para que te arruines. Y así nos unamos más, ahí, en el sufrimiento. Yo prefiero tomármelo a risa. Pero lo cierto es que es una caricatura absurda sobre Dios, al menos sobre el Dios que nos presenta Jesús en el Evangelio. En cambio, sí me he encontrado con esto, curación de un leproso, curación del criado del centurión y curación de la suegra de Pedro y otras curaciones. El paralítico curado, curación de una mujer enferma y resurrección de la hija de Jairo, curación en sábado, la curación de un sordomudo, de un ciego, de un endemoniado, de un leproso, de un muchacho epiléptico, curaciones en Genesaret. También leemos en el Evangelio cómo Jesús da de comer a los hambrientos. Vemos a multitudes saciadas con el don del pan. Y no vemos a Jesucristo impasible ante la muerte de su amigo Lázaro, sino que llora y lo resucita. Y tantos milagros más que nos cuentan los Evangelios. Y aquí viene la pregunta del millón. Esas curaciones, esa implicación total de Jesucristo con nuestros sufrimientos, ¿es algo del pasado? ¿Es algo para recordar o Jesucristo sigue haciendo milagros hoy? Y la respuesta correcta es que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Es una experiencia que puede tener cualquiera en cualquier lugar del mundo hoy. Porque Jesucristo no ha cambiado su modo de relacionarse con nosotros ni con el sufrimiento nuestro. Lo que sí ha cambiado es nuestro modo de relacionarnos con Él. Hemos dejado de creer en Dios. Bueno, sí, creemos que existe, creemos que está por allí, pero ya no creemos en su amor. Y pensamos que su relación con nuestro sufrimiento es una relación intelectual, de razones para aceptar el sufrimiento con lógica. Pero no es ese el Jesús del Evangelio. Nos sentimos más cómodos poniendo a Dios en la lista de los ausentes o en la lista de los culpables, pero no en la lista de las personas a las que debemos agradecimiento. Y cuando acudimos a Dios para pedirle un milagro, a veces lo hacemos como unos fariseos que se acercaron un día a Jesús y le dijeron, venga, haz un milagro para que veamos que tú eres Dios. Querían espectáculo, pero no estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, a vivir según sus mandamientos. ¿Qué pasó? Que Jesús les llamó generación incrédula y se fue de allí y se quedaron sin milagros. La tarea que os propongo para hoy es un acto de fe y de humildad. Presentad a Jesús cualquier imposible que haya en vuestra vida, una necesidad corporal, material o espiritual que os tenga oprimido el corazón. Pero no le exijáis ayuda, no invirtamos los papeles, no es Dios quien tiene que obedecernos a nosotros, sino nosotros a Dios. Por tanto, presentad vuestra necesidad y a continuación hacedle una ofrenda, la ofrenda total de vuestra vida. Decidle honestamente, desde hoy solo quiero cumplir tu voluntad. Te reconozco como Dios y Salvador. Y creo que de ti procede la salud y no la enfermedad, la alegría y no la tristeza, la paz y no la inquietud, la vida y no la muerte. Por eso pongo mi vida totalmente en tus manos, con plena confianza, mi cuerpo y mi alma. Gracias. Creo que todos vamos a ver muchos milagros.